Food Freaks, nos vamos a aventar los tacos más famosos de Instagram, de TikTok, de YouTube, de todas las redes sociales. Y se trata de las mismísimas quesabirrias. Pero no es nada sencillo. Vamos a preparar la birria desde ceros, la receta original. En esta ocasión la vamos a hacer de res. Va a quedar espectacular. ¡Quédate! ¿Qué tal, Food Freaks? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, saludándolos, por supuesto, esperando se encuentren bien ustedes, sus familias. Y bueno, Food Freaks, hoy vamos a hacer algo especial y delicioso y súper tradicional en la cocina mexicana, y se trata de la birria. Un platillo que todo mundo conocemos en México, también está muy de moda en Estados Unidos, en algunos países de América Latina e inclusive en Europa. Sí, es algo que llegó para quedarse. Y listo, Food Freaks, pues para no perder la costumbre, ahí les va de dónde viene este platillo súper tradicional y súper famoso que es la birria. Nos vamos a remontar al siglo XVII, conquista de España sobre México. ¿Y qué creen? Había una sobrepoblación de chivos. Entonces los españoles, al tratar de cocinar algunos chivos, veían que la carne pues era un olor muy fuerte, un olor feo. Y entonces a los indígenas les regalaban estos chivos. Y para la sorpresa de los españoles, crearon un método en donde esto lo cocinaban con algunas especies mismas que habían traído los españoles, algunas especies exóticas en su momento. Prepararon esto abajo en un hoyo, hicieron un hoyo, metieron ahí en una cazuela con especies el chivo y resultó esta delicia que por supuesto sorprendió no solo a los españoles, sino a todo el mundo, y hasta la fecha sigue existiendo. Es una verdadera delicia. Sin más ni más, Food Freaks, les voy mostrando paso a paso. ¡Vámonos! Perfecto, ingredientes: hojas de laurel, pimienta gorda, necesitamos orégano, necesitamos jengibre, tomillo, clavitos de olor, necesitamos más o menos esta cantidad de canela. Vamos a usar chiles cascabel, chile ancho, chile guajillo. Vamos a ocupar, por supuesto, ajos. Necesitamos nuestro aceite de olivo, sal y comino para terminar esta receta, Food Freaks. Food Freaks, yo aquí tengo alrededor de 4 kilos de carne repartido entre costilla cargada, chambarete y pecho. Ustedes también pueden usar rabo si quieren, pero esa combinación es importante para que le dé sabor. Bien, lo que hay que hacer, bien sencillo, Food Freaks, con flor de sal o sal de grano, la tienen que salar, no tan oneroso. Vean cómo lo estamos haciendo, de esta manera. Continuamos, un paso bien importante, Food Freaks, y es la base de nuestro adobo, que el adobo es lo que realmente convierte a la birria en birria. Tenemos que quitarle la semilla y desvenar nuestros chiles uno por uno de esta manera. Ahí se las dejo. Food Freaks, bien importante el tener un molcajete, y en el molcajete tratar de moler todos los ingredientes, todas las especies secas. ¿Por qué? Porque le va a dar un sabor totalmente distinto. Por supuesto, la pimienta gorda y los clavos son los que yo tengo de esta manera. Sin embargo, yo voy a colocar todas las especies secas y de verdad, créanme, le da un sabor totalmente distinto cuando se hace en el molcajete. Checa. Seguimos, Food Freaks, y lo que tenemos que hacer ahora es poner nuestros chiles secos en aceite de olivo a fuego medio. Bien importante, Food Freaks, no queremos que esto se queme. Si se quema, ya se arruinó toda la receta. Tienen que estar moviéndolo constantemente, que se suavicen, que ustedes vean que ya esa corteza ya se suavizó, pero por favor tengan cuidado que no se quemen.
Continuamos con la preparación del adobo y lo que hay que hacer es colocar una cebolla ya cortada en estos trozos, colocamos nuestros ajos, sal, la canela que yo no molí en el molcajete y primero vamos a moler esto en una procesadora. Posteriormente vamos a ir incorporando poco a poco los chiles para que se vaya haciendo la pasta que buscamos para el delicioso adobo. Ahí se las dejo. Bien, Food Freaks, este paso es importantísimo y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la carne esté perfectamente bien bañada por todos los lados de este adobo. Esto es un paso bien importante porque lo que vamos a hacer es dejarlo todo un día marinando en este adobo para que realmente se concentre el sabor en nuestra carne. Mira. Lo que hay que hacer, Food Freaks, ahora es colocar este papel, una cubierta, puede ser aluminio, playo, lo que ustedes gusten, y dejarlo 24 horas. En esta ocasión, Food Freaks, vamos a usar el Weber Kettle con briquetas Weber también, y lo que vamos a hacer es colocar un círculo para que en medio podamos colocar esta olla de hierro colado. Y de una vez aprovechamos para tatemar unos tomates y limpiar nuestra olla de hierro forjado con aceite de olivo. Ya pasaron 24 horas, Food Freaks, y así es como se ve esta delicia que ya dejamos. Y lo que hay que hacer primero es quitar la carne y poner el adobo seguido de agua. Yo, con lo que se quedó de adobo en el contenedor donde pusimos la carne a marinar toda la noche, puse un poquito más de agua y la estoy colocando en nuestra olla de hierro forjado. Vamos a ir colocando la carne poco a poco, procurando nuevamente que quede perfectamente sumergida la carne, por supuesto, en la medida de lo posible, y tapamos. Los jitomates que previamente pusimos a tatemar hay que pelarlos, Food Freaks, de esta manera, y los vamos a colocar en una procesadora, en una licuadora, lo que ustedes gusten. Vamos a colocar un poco de sal y vamos a colocar un poco de orégano y nada más. Esto nos va a ayudar para nuestro adobo. Han pasado alrededor de 1 hora y media más o menos, Food Freaks. Esto va a ser una preparación alrededor de 4 horas. Hay que estarlo viendo cada 40 minutos, cada hora. Y vean nada más esta belleza, ya está hirviendo. El calor lo controlan Food Freaks colocando más cerca o más lejos las briquetas de lo que es nuestra olla de hierro colado. Ahí se las dejo. Aquí, Food Freaks, en este momento, cuando ya se está reduciendo, lo que hay que hacer es colocar esa mezcla de tomates que preparamos y así nos va a ayudar a que se concentre nuestro adobo. Bien importante, Food Freaks, vamos a tener que estar poniendo agua constantemente. No se preocupen, no se le va a ir el sabor, no pasa nada. No dejen nada más que pase de 3/4 cuando se vaya evaporando el agua y vayanle colocando poco a poco agua para que no se vaya a consumir todo. Miren nada más, Food Freaks, esta belleza se deshace. Lo agarro con las pinzas, es más, ni lo puedo agarrar de lo suave que está. Ahí se las dejo. Bien, Food Freaks, ya separamos la carne y nos quedó este consomé, y yo sí les recomiendo ampliamente que lo puedan desgrasar de esta manera y no vayan a tirar la grasa. Ahorita les voy a enseñar para qué vamos a ocuparla. Checa, una vez desgrasado nuestro consomé, Food Freaks, lo que tenemos que hacer es colarlo de esta manera. Por favor, cuélenlo bastante bien. Es importante este paso porque pues esto tiene los sedimentos y los restos de los chiles, de los otros ingredientes que fuimos utilizando, y para el consomé pues no es tan agradable.
Miren nada más, esto es lo que queda aquí. Continuamos con esta delicia, Food Freaks. Lo que hay que hacer ahora es desmenuzar la carne como ustedes gusten. Si les gusta más grueso en su caldo, si les gusta más desmenuzado, esto es al gusto. Lo que quiero mostrarles nada más, Food Freaks, es la suavidad de esta delicia. Ahí se las dejo. Nos vamos preparando para el siguiente paso, que son las quesabirrias, Food Freaks, y lo que hay que hacer es picar la carne, y esta carne es la que vamos a utilizar como relleno de nuestras quesadillas o las mismísimas quesabirrias. ¡Checa! Comenzamos, Food Freaks, ya que tenemos nuestra carne picadita, un lote de lo que preparamos de barbacoa. Vamos a poner una plancha de hierro forjado, de lo que ustedes quieran, en la estufa. Cuidado porque va a saltar, yo lo voy a hacer aquí en el Weber Kettle. Y lo que hacemos es poner un poco de aceite de olivo para que vayan tomando una cierta dureza nuestras tortillas. Y del otro lado, la grasa que guardamos del consomé la vamos a usar para pintar nada más este lado de nuestras quesabirrias. Así. Ya que están con una consistencia firme, Food Freaks, lo que hay que hacer es colocar queso como ustedes gusten, y vamos a poner un poquito más de esa grasa de nuestro consomé, y posteriormente vamos a poner la carne. Una vez que hagamos esto, las vamos a doblar y van a ver nada más qué delicia. Ahí se las dejo, Food Freaks. El paso último, Food Freaks, es abrir estas quesabirrias, ponerle un poquito de cebolla, un poquito de cilantro, y estas ya van a estar listas para probarlas. Y para acompañar, Food Freaks, vamos a tomar el clásico vaso como se sirve en el norte de México, Tijuana, en el sur de Estados Unidos, San Diego, para poner nuestro consomecito que va a acompañar estas quesabirrias. Y Food Freaks, checa nada más esta delicia. Ahí se las dejo. Food Freaks, después de unas largas horas de estar preparando nuestros taquitos de birria o quesabirrias, finalmente ya lo logramos. En esta ocasión vamos a echar un taquito ya de queso como lo preparamos. Tenemos una salsita aquí, también ya está el video en el canal. Y pues ya sin más ni más, yo ya le puse cilantro y cebollita como pudieron ver. Lo único que voy a hacer es ponerle un poquito de unas gotitas de limón, tanto a mi consomecito como al taco. Vamos a ponerle una pizquita de sal y no se diga más, Food Freaks. Les voy a enseñar cómo se come este quesabirria. A su salud, Food Freaks. Vamos. ¡Wow! Food Freaks, esto está brutal. ¡Wow! Lo doradito de la tortilla con la grasita que salió del consomé. La carne está extremadamente suave. Está de verdad increíble. No le puse salsita. Vamos a ponerle un poquito de salsita que ya habíamos preparado. ¡Wow! No. Yo creo que esto es de lo más rico que he comido. Está brutal. Y luego se acompaña
con unos traguitos de consomecito que aquí también tiene su carne. ¡Wow! Food Freaks no tiene comparación, está de verdad increíble, altamente Food Freaks recomendable, está simplemente espectacular. Si se van a ensuciar todos, tengan cuidado, tengan servilletas cerca porque es algo messy, como se dice, es bastante sucio, pero está increíble y vale la pena. Food Freaks, si les gustó, por favor denle like en nuestro canal de YouTube. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse, denle click en la campanita para que sean notificados cada que subamos un video. Somos MP Food Freak TV para Facebook y para YouTube. El resto de las redes, MP Food Freak. Espero les haya gustado, Food Freaks. Recuerden, no estamos aquí para compartir recetas, sino para crear historias. Hasta la próxima, Food Freaks.